Bueno, buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Marcelo Ñeco. Yo soy de formación inicial, ya comencé con estudios en la Universidad Católica, en el Conservatorio de Música, eh, donde tomé clases de guitarra. Estuve ahí un par de años y después continué en un instituto que se creó, que ya no existe, ¿ya? Y ahí seguí otros 2 años más. Bueno, después, por vaivenes de la vida, ¿no es cierto?, me dediqué a lo que es la educación especial, ¿ya? Y así fue que me formé como educador diferencial en la Universidad de Playa Ancha, ¿ya? Y, y he trabajado llevo ya 24 años vinculado a la educación especial, eh, trabajando en diferentes proyectos. He trabajado en programas de integración, he trabajado en escuelas especiales y bueno, y sigo trabajando en escuela especial hasta el día de ahora, en 2023. Les cuento un poco para que más o menos comprendan quién soy yo y me conozcan un poquito, ¿ya? Y que siempre he estado vinculado a lo que tiene que ver con las necesidades educativas especiales. Y esta población a la cual yo me dedico para trabajar siempre ha estado vinculado a mí, ¿ya? Siempre he estado vinculado yo a ellos, así que ha sido bastante, bastante especial la relación que yo tengo con ellos. Eh, También menciono que mi hermana también tiene discapacidad, mi hermana tiene síndrome de Down, ¿ya? Así que eh, ha sido una historia de vida en realidad, ¿ya? Eh, Les voy a contar lo que aparece ahí, ¿no es cierto? Dice ahí Agrupación Musical de la Luz, que en el fondo es lo que yo les quiero presentar a ustedes. ¿Y quiénes son la Agrupación Musical de la Luz? Son ellos que están ahí, que me acompañaron, me acompañaron en ese grupo por muchos años, ¿ya? Ya no siguen conmigo, pero ahora hay intención de retomar este trabajo, ¿ya? Y quiero contarles un poco desde el corazón lo que ha significado para mí ese trabajo, ese proyecto, que es un proyecto de vida, ¿ya? Eh, les voy a contar, les voy a dar algunos antecedentes de la agrupación, ¿ya? La agrupación musical de la Luz surge bajo la intención de establecer un taller, ¿ya? En primera instancia, y esto nace en el año 2008. A pesar que yo en el colegio venía ya trabajando ya actividades de tipo musical ya con los chicos y se establece de forma definitiva a contar del año 2008 y nace como taller, como el formato de taller. Y este taller, ¿no es cierto?, sí, lo integran, ¿no es cierto?, diferentes cursos o integrantes de niños, ¿no es cierto?, de jóvenes en este caso, que estaban eh, distribuidos en los diferentes niveles. Ahí contarles un poco que en la educación especial nosotros trabajamos en base a decretos, ¿ya? Y el decreto que a nosotros nos rige es el decreto 87, que todavía está vigente, ¿ya? En cuanto a la conformación de los grupos. Entonces, lo que es el nivel básico y el nivel laboral, que son los dos grandes escenarios. En lo que es el nivel básico, los niveles básicos tenemos desde que van del nivel quinto, por decirlo así, hasta el nivel 7, 8 aproximadamente, y después están los niveles laborales, ¿ya? Entonces, desde ahí surgió esta inquietud de trabajar, ¿no es cierto?, con los chiquillos, ¿ya? Y de acuerdo a sus intereses, ¿no es cierto?, los acogí en este caso, y formamos este grupo. Teníamos, ¿no es cierto?, muy pocos elementos musicales para partir, pero teníamos la intención, ¿ya? Este era un taller práctico, ¿ya?, que básicamente integraba con instrumentos de percusión, ¿ya?, y algunos instrumentos de cuerda, y también, muy importante, el tema de las voces, ¿ya?, que son los elementos que más se trabajan, ¿ya? Básicamente lo que es la percusión y las voces, ¿ya? Y bueno, yo hacía el acompañamiento con cuerdas.
Eh, Contarles también que esta agrupación, ¿no es cierto?, era totalmente autogestionada. Al principio fue así, ¿ya? Porque ustedes imaginarán que trabajar con este tipo de población o segmento es bastante complejo y sensible a la vez. Y había que hacer mucha autogestión, ¿ya? Y en general, básicamente, en todo el desarrollo del tiempo fue así, ¿ya? Que se trabajó siempre con la autogestión. Entonces la idea, ¿no es cierto?, básicamente fue trabajar con patrones rítmicos, con melodías, ¿no es cierto?, ¿ya? Y en cuanto a lo que es el repertorio, ¿ya? El repertorio, ¿no es cierto?, se compuso principalmente con repertorio popular, ¿no es cierto?, ya folclórico, ya de raíces folclóricas, y con composiciones propias, que eso fue una innovación que nosotros intentamos hacer y que resultó bastante bien, ya en los tiempos que nos presentábamos, porque los mismos estudiantes, aunque ustedes no lo crean, iban aportando, ¿no es cierto?, con sus propios elementos, ya con ritmos, melodías, con letras de canciones inclusive, ya. Y eso fue algo que a nosotros nos sirvió, para mí fue muy enriquecedor, porque se fue armando toda una estructura, ¿ya? Y esa estructura fue desarrollándose a lo largo del tiempo. Y lográbamos presentarnos. Cuando nos presentábamos, lográbamos incorporar a lo menos un par de canciones compuestas por nosotros mismos. Ahora, lo que tiene que ver con el tema de, bueno, siguiendo con los antecedentes de la agrupación, ya, ustedes entenderán que cuando esto recién partió, nosotros partimos de una forma bastante precaria, ¿ya? Y a medida que se fue desarrollando en el tiempo, ¿no es cierto?, fuimos incorporando elementos técnicos, ¿ya? Y fuimos aprendiendo también, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la parte técnica, sonido, todo lo que tiene que ver con el uso de los instrumentos, ¿ya? Y también se fueron sumando gente que nos fueron aportando, colaboradores, ¿ya? Hubieron varios colaboradores que se fueron sumando a este trabajo, ¿ya? Y me fueron aportando con muchos elementos, ¿ya? Recursos humanos, ¿ya? Tanto lo técnico como lo instrumental. Y eso fue fundamental para poder continuar trabajando y desarrollando este trabajo. Al mismo tiempo, fueron presentándose, a medida que nos fuimos dando a conocer, ¿ya? Y a medida que se iba haciendo esta autogestión de promoción, presentaciones, bueno, las que son habituales dentro del establecimiento, ¿ya? Y se fueron proyectando a presentaciones que se fueron dando afuera del establecimiento, en la zona, inclusive por ahí un par de viajes que hicimos también fuera de la zona. Y eso, ¿no es cierto?, fue estableciendo las raíces, fue estableciendo los cimientos, ¿ya? Y fuimos creciendo, ¿ya? Y fuimos creciendo. Pero quería mencionar que también todo esto fue de la mano de un trabajo bastante perseverante, ¿ya? En el sentido de que fuimos, ¿no es cierto?, estableciendo una rutina de trabajo, una disciplina de trabajo, ¿ya? Con ensayos recurrentes y cosas que salían desde la misma inquietud, desde las mismas habilidades que tienen los chiquillos, ¿ya? Y también de los aportes externos que nos iban llegando. Ustedes tienen que pensar que aquí nada era con profesores de música, sino que éramos todos los que trabajamos, educadores diferenciales, y yo que trabajaba en una institución de educación superior, recibía aportes, ¿no es cierto?, de educadoras diferenciales, ¿no es cierto?, y desde ahí íbamos construyendo esta realidad, ¿ya? Después, posteriormente, ¿no es cierto?, yo me hice socio de Promus, ¿ya? Y también los socios, ¿no es cierto?, dentro de las mismas conversaciones, dentro de los mismos aportes, me fueron entregando elementos
los cuales los fuimos incorporando y fuimos haciendo también crecer y fuimos aumentando, ¿no es cierto?, este trabajo, ¿ya? Bueno, ahí yo lo menciono, que se trabaja de forma habitual desde el año 2008 al 2019, por efecto del tema de la pandemia, ¿no es cierto? Lamentablemente hubo una pausa ahí, ¿no es cierto?, se acabó, y ahora este año, ¿no es cierto?, estamos retomando las actividades junto con Claudio, ¿no es cierto?, que expuso como primer expositor, y tenemos, ¿no es cierto?, la idea de retomar todo este trabajo y en ese proceso estamos. Bueno, mientras, ¿no es cierto?, va apareciendo la presentación, van apareciendo distintas actividades, ¿no es cierto?, en las cuales nosotros hemos participado, ¿ya? Como por mencionar algunas, ¿no es cierto?, ahí tenemos una presentación que hicimos en La Calera, al medio está en la Universidad Viña del Mar, ¿no es cierto?, y al costado allá, ahí está en la escuela una actividad interna, ¿no es cierto?, que es de fiestas patrias, ¿ya? Pero lo interesante de todo esto es lo que se menciona es el trabajo en conjunto, ¿ya? Y todo el desarrollo que nosotros tuvimos y que fuimos logrando, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, se fue estableciendo, todo esto se fue construyendo en el camino, ¿ya? Y por ejemplo aquí las actividades, ¿no es cierto?, muchas de las actividades que nosotros trabajamos se fueron produciendo gracias al apoyo de los mismos docentes, como ya había mencionado, que somos los colegas educadores diferenciales, y también los directivos que después se sumaron al trabajo. Ya a veces cuesta un poco convencer a los directivos, yo creo que todos los que somos profesores vivimos esa realidad, ¿ya? Y logramos sumar a los directivos, sobre todo cuando ya empezamos a llamar la atención, cuando empezamos ya a mostrarnos en diferentes partes y vieron que era un trabajo serio, era un trabajo que daba frutos y que hacía que la escuela se demostrase, ¿ya? Por un lado, yo creo que por ahí enganchamos. Y en segundo término, ¿no es cierto?, todo lo que vino después y todo lo que acompañó todo este trabajo, que tiene que ver con el empoderamiento de los chiquillos, ¿ya? Lo que es que ellos ganaron un espacio y que fuesen reconocidos dentro de la comunidad, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, fue súper relevante y significativo. Y yo quiero por eso destacar a Promus, porque como ellos nos dieron la oportunidad, y Promus hizo esa mirada hacia este segmento y los chiquillos pudieron incluirse, ¿ya? Ahí, ¿no es cierto?, menciono el tema de inclusión, pero desde una mirada hecha realidad, ¿ya? No desde la teoría, sino que desde la parte práctica, ¿ya? Después, bueno, eso que aparece ahí es sumamente importante, que yo creo que es lo que todos nosotros como profesores necesitamos siempre, ¿ya? Si bien ustedes pensarán, la familia, ¿ya? El trabajo con la familia es sumamente relevante, ¿ya? Es decir, ¿qué podemos alcanzar con eso? Podemos alcanzar muchas cosas, ¿ya? La comunicación permanente, el apoyo, ¿ya? Es la base. Y eso, ¿no es cierto?, con este trabajo, yo fue lo que fui desarrollando porque me fui involucrando con la familia al punto de que ya fui casi parte de ellos, de su familia, ¿ya? Entonces, es lo que nosotros como profesores, a pesar que nuestra esencia de educador diferencial es siempre trabajar en conjunto con la familia, a través del arte se potencia mucho más ese proceso, porque podemos llegar mucho más adentro, ¿ya? Y podemos trabajar en armonía y más en conjunto, ¿ya? Así que eso, ¿no es cierto?, que yo lo menciono ahí, es sumamente relevante, el trabajo con la familia, porque las familias son el soporte, ¿ya? Son el soporte, con lo cual nosotros podemos avanzar, si no, no podemos avanzar. Y, como decía ahí, el trabajo musical es constante, es decir, permanente en el tiempo, o sea, aquí hay elementos de disciplina, ya independiente de la condición de los chicos, independiente de la condición en que ellos se encuentren, si uno les da un espacio de disciplina, está trabajando
de forma permanente, ¿no es cierto?, se alcanzan objetivos y se pueden plantear objetivos, en este caso, plantearse metas. ¿Cuáles eran nuestras metas? Las metas eran las presentaciones, ¿ya? Por lo tanto, la gestión que yo tenía que estar haciendo permanentemente, gestionando presentaciones, era justamente para amarrar esa otra parte, es decir, que las personas, ¿no es cierto?, los chicos, los integrantes del grupo, pudiesen estar pensando cuál era la meta y qué era lo que querían alcanzar y qué podían alcanzar. Para mí eso era fundamental. Bueno, dentro de las finalidades del taller, en primer término, desarrollar la parte artística, musical, pero me quiero detener en la parte social, porque la parte social tiene que ver con la vinculación y la vinculación con la comunidad, ¿ya? Proyectar, ¿no es cierto?, el trabajo este trabajo artístico y musical hacia la comunidad, que son ellos el objetivo, que ellos puedan integrarse, que puedan ser parte de, ¿ya? Por ejemplo, ahí, en esa foto, fue una presentación que nosotros tuvimos en el hospital de Putaendo, ya eso fue en el 2015, ¿ya? Y esa presentación fue pero increíble, porque antes de eso habíamos estado participando en la Universidad de Valparaíso, en la Facultad de Medicina, invitados por el profesor Quintián Varas, donde hicimos esas presentaciones y después, ¿no es cierto?, nos presentamos en el hospital. Y llegamos a un público que, podríamos decir, entre comillas, estaban en una situación bastante sensible y vulnerable, al igual que ellos. Y la comunicación que se produjo ahí fue fantástica, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ellos tuvieron la oportunidad de compartir, de conversar, de integrarse, ¿ya? Lo mismo había ocurrido en la mañana, cuando se integraron y compartieron con los estudiantes, ¿ya? Eso es fundamental, es sacarlos de su mundo. Quiero mencionar acá, la discapacidad es un mundo solitario, ¿ya? Las personas con discapacidad viven muy solos, ¿ya? Y eso hay que entenderlo. Entonces, a través de la música, a través de esta herramienta, nosotros los sacamos de esa soledad y los hacemos integrarse, ¿ya? Ustedes tienen una gran responsabilidad, ustedes son profesores, ¿ya? Y tienen esa oportunidad, hay que hacerlo, sacarlos de ahí, ¿ya? Es como cuando trabajamos con los TEA. Con los TEA, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el tema de los TEA? Los TEA no tienen intención de comunicarse, porque no nos necesitan. Ellos dicen, no, no me interesa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que mediar. Nuestro trabajo es mediación, ¿ya? O sea, lo tenemos que sacar de ahí y decir, no, tú tienes que integrarte y tú tienes que participar con los otros. Lo que están viendo ustedes ahí, ustedes están viendo un mix. Ahí hay discapacidad intelectual, hay TEA, ¿no es cierto? Hay trastornos psiquiátricos, psicóticos, de todo tipo. ¿Y qué hacíamos? Nosotros con ese trabajo los sacábamos de ese mundo interior, esa soledad interior, y los integramos. Eso es lo interesante. Bueno, no se puede dejar de no mencionar lo que se trabaja, que es la dimensión rítmica y melódica. Básicamente lo rítmico, ¿ya? El patrón rítmico. No podemos sacar de la discapacidad un concertista, ¿no es cierto? Eso no puede ser. O sea, no es que no pueda ser, en el caso de la discapacidad se necesitaría habilidades motrices elevadas, como lo que ustedes vieron acá, ya hace un momento atrás. Eso requiere un montón de habilidades motrices. En este caso no las tenemos, no contamos con eso, pero sí contamos con el corazón y contamos con el empuje y con la intención, ¿ya? Lo que mostraba Daniel hace un rato atrás, ¿no es cierto? Los chicos tocando, experimentando con instrumentos. Nosotros hacemos lo mismo, ¿ya? Que experimenten y podemos desarrollar con la constancia, con la disciplina, podemos desarrollar, ¿no es cierto? Y podemos lograr que los chicos desarrollen algún tipo de habilidad motriz, pero no para ser concertista, pero sí para expresar, para integrarse. Como digo, la música como expresión y comunicación. Ya lo menciono, la sociabilidad de los estudiantes, que se puedan sociabilizar, ¿ya? Algo muy importante, y aquí quiero mencionar a un español que se llama Osvaldo Verdugo, ¿ya? Que
propone el modelo multidimensional, y dentro del modelo multidimensional, ¿no es cierto?, está la habilidad, lo menciona, la habilidad práctica, es decir, cómo utilizo lo que tengo aquí, por ejemplo, no sé, el teléfono, ya el uso del baño, por ejemplo, el uso de todos los elementos que tienen más cerca. Gracias a esta actividad, los chicos pueden trabajar sus habilidades prácticas, pueden desarrollar porque se tienen que contextualizar en un medio y en un entorno, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, es un acercamiento. Muy importante lo que tiene que ver con las habilidades cognitivas, estimular todo lo que es lo cognitivo, ¿ya? Pensemos en una persona con discapacidad. Una persona con discapacidad tiene todo esto alterado, por decirlo de alguna forma. No tiene un orden, ¿ya? Gracias a la música, gracias a la ejecución musical, los chicos pueden, ¿no es cierto?, trabajar sus habilidades cognitivas. Por ejemplo, razonar, planificar, organizar, ¿ya? A través de la música lo pueden hacer, ¿ya? Y con este tipo de talleres nosotros le damos esa posibilidad. Pueden ellos trabajar todas esas habilidades y muchas más, por supuesto. ¿Cuáles son las habilidades que nosotros potenciamos? Ahí estoy mostrando una foto de una presentación que hicimos en el 2010 en San Felipe, ¿ya? También invitado por el profesor Cristian Vara. Eso fue antes de la que les mostré anteriormente. La disciplina como elemento fundamental, o sea, la constancia, el ser perseverante, ¿ya? Ellos se suben al carro, están con nosotros, ¿ya? Si yo le doy posibilidades, ¿no es cierto?, y le estoy estimulando, estoy trabajando con él, ellos se suben al carro y se autodisciplinan inmediatamente, ¿ya? Por lo tanto, van a reaccionar igual que cualquiera de nosotros, no hay ninguna diferencia. El trabajo en equipo, el apoyo, es decir, ser capaz de estar dentro de un todo, ¿ya? Dentro de un conjunto, ¿ya? Eso es súper importante, el trabajo en equipo, ¿ya? Y eso se da, ¿no es cierto?, con los chiquillos. Los chiquillos logran, ¿no es cierto?, trabajar en equipo, en los ensayos, ¿no es cierto?, en el apoyo de la logística. ¿Cuál logística? La logística de los traslados, la logística de las presentaciones, ¿ya? Eso es súper interesante, lo que se da. Ellos son capaces, ¿no es cierto?, de incorporarse y ser capaces de entrar en un trabajo en equipo. Habilidades instrumentales, la lectura, por ejemplo, la letra de las canciones. Hay que considerar que la mayoría, el 90% de los chicos no lee, no escribe, ¿ya? O no comprende lo que se le lee. Aquí estamos desarrollando eso, estamos potenciando la lectura, ¿ya? A través de la palabra de las canciones, de las letras de las canciones, ¿ya? Entonces, es súper importante porque ellos se acercan al mundo lector. También es súper relevante eso. La comprensión, comprender, ¿no es cierto?, lo que está pasando en su medio. Comprender, por ejemplo, lo que es una letra de canción en su contexto, ¿ya? Eso también es una habilidad que se está potenciando, ¿ya? Y que se trabaja. La determinación, ¿ya? Es decir, yo soy capaz, ¿no es cierto?, de hacer tal o cumplir con tal elemento, o de hacer tal actividad o cual actividad, ¿ya? O la autodeterminación, ¿ya? Es decir, la capacidad de elección, de elegir, de decir yo voy a elegir esto y no voy a elegir esto otra cosa, ¿ya? También se potencia a través de este trabajo, ¿ya? La confianza, ¿ya? Y no solamente la confianza hacia su persona, sino que la confianza en el grupo, ¿ya? El apoyarse, es decir, yo estoy acá, mi compañero la está pasando mal, yo lo voy a apoyar a él. Nos tocó vivir muchas experiencias de ese estilo, ¿ya? En donde los chiquillos se entregan en la confianza hacia el otro y del otro hacia él mismo. La expresión, ¿ya? ¿Por qué? Porque en cada presentación surgían cosas en el minuto, ¿ya? De expresión creativa, o sea, la creatividad, ¿no es cierto?, jugaba un rol fundamental, y un rol fundamental en cada una de las presentaciones. Por lo tanto, los chicos se expresan, ¿ya?, de forma creativa.
Esto es muy importante, el tema, la adaptación a los cambios. ¿Qué pasa con eso? En general son chicos súper inflexibles, ya mencionando en el caso de los TEA. La inflexibilidad es una característica propia, ¿no es cierto?, de la discapacidad intelectual. Pero la música y el arte, ¿no es cierto?, te da la posibilidad de adaptarte a los cambios. ¿Qué tipo de cambios? Los cambios rítmicos, los cambios melódicos, ¿ya? Lo que ocurre en el minuto, ¿ya? Entonces, eso, ¿no es cierto?, produce, ¿no es cierto?, en las personas con discapacidad la posibilidad de poder adaptarse y poder decir, bueno, no va por aquí, va por este otro camino, ¿ya? Y bueno, y uno le va diciendo, hay que darle nomás, hay que seguir, ¿ya? La memoria y la concentración. La memoria en el sentido de memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Ambos elementos se conjugan, ¿ya? La memoria es súper importante. Y uno puede decir, no, pero es que una persona con discapacidad no va a tener la capacidad de acordarse de lo que pasó, o acordarse, o vivió en el minuto y después se lo olvida. No es así, ¿no es cierto? La capacidad de memoria se trabaja y se fomenta, ¿no es cierto?, se estimula y la persona, ¿no es cierto?, puede perfectamente memorizar una letra, memorizar un ritmo, un patrón rítmico, ¿ya? No hay ningún problema con eso. La concentración sostenida. A veces la concentración es lo que a nosotros nos pasa. Nosotros, bueno, yo también estudio guitarra actualmente, yo necesito mucha concentración. Y todos, ¿no es cierto?, que ustedes que tocan instrumentos necesitan mucha concentración, ellos también, ¿ya? Y cuando se hacen este tipo de talleres, cuando se trabaja de esta forma, los chicos ponen en juego la concentración y van avanzando, ¿ya? Van mejorando. Ahí, ¿no es cierto?, vuelvo a reiterar, la memoria a corto plazo, ¿ya? Ya lo comenté, y la memoria a largo plazo y la atención sostenida, que son tres elementos que son súper importantes y son fundamentales para poder trabajar. Ellos lo pueden hacer, lo pueden desarrollar, ya son capaces. Es un trabajo constante, ¿ya? En la foto que está ahí, ¿no es cierto?, ambas fotos son actividades que se realizaron dentro del colegio. Ya. De pronto a veces uno dice, pero ¿cómo yo trabajo con ellos? Siempre es importante asociar a estímulos, ¿ya? Es decir, yo presento un estímulo, ¿ya? Y yo le digo, le digo, bueno, este estímulo, no se los digo así, pero no sé, por ejemplo, un color. Les digo, a ese color tú vas a asociar un movimiento. Y a ese movimiento, ¿no es cierto?, que tú lo asocias, es una parte de la canción o una parte del ritmo que yo quiero que tú sigas, que tú hagas este patrón, ¿ya? Yo lo intenciono que camine hacia allá, obviamente, ¿ya? Porque en el fondo siempre nosotros estamos intencionando, estamos mediando, ¿ya? Ese es el camino. Entonces, así ellos son capaces y tienen la guía, la base para poder desarrollarse, ¿ya? La autorregulación. ¿Qué sucede con las personas con discapacidad? Que les cuesta mucho autorregularse. Normalmente, por su tipo de discapacidad, ellos presentan movimientos involuntarios, estereotipas, ¿no es cierto?, con expresiones fuera de lugar, etcétera. Pero a través de la música, a través del arte, ellos se autorregulan, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, que es lo que nos ocurre a todos. Lo que pasa es que nosotros lo vivimos de forma muy automática e inconsciente. En el caso de ellos, ¿no es cierto?, ellos tienen que ser más conscientes y tienen que hacer un esfuerzo doble para autorregularse, ¿ya? Así que este tipo de actividades, ¿no es cierto?, son muy, les sirve a ellos. Y también les sirve para el tema de la inhibición, o sea, inhibir una conducta que sea, que salga de su madre, por decirlo así, o de su base, ¿ya? La inhibición es súper importante. Nosotros nos estamos inhibiendo todo el tiempo, ¿ya? Y a diario, ¿ya? Generalmente ellos no lo hacen, pero no porque no lo puedan hacer, es porque no tienen el patrón conductual o el patrón social que les diga que no lo tienen que hacer. Se dice muchas veces, por ejemplo, que un chico con síndrome de Down
es, ¿no es cierto?, sobresexuado. Y no es que sea así, no es que sea sobresexuado, tiene que ver con un tema social que él tiene que aprender, ¿no es cierto? Las conductas sociales las tiene que aprender. Por lo tanto, lo que yo quiero decir es que todas las personas con discapacidad o sin discapacidad pueden aprender, ¿no es cierto?, estos elementos inhibitorios, los patrones y conductas sociales. Por lo tanto, nosotros trabajamos eso también, lo que tiene que ver con la inhibición. La atención dividida, es que importante eso. ¿Por qué la atención dividida? Ser capaz de poner atención en un elemento y estar haciendo al mismo tiempo otro elemento, ¿ya? Y dividir esa atención, ¿ya? Nosotros podemos trabajarlo, ¿ya? Y se trabaja y eso se logra de forma muy bien lograda, ¿ya? A medida que vamos trabajando. La planificación, que tiene que ver con el establecimiento de metas. Yo planifico y establezco metas con los chiquillos, ¿ya? Eso de forma bien concreta. Ellos necesitan elementos concretos, ¿ya? Si no hay elementos concretos, si son elementos teóricos, se pierden, pero con elementos concretos son capaces de planificarse. Algunas ideas, ¿no es cierto? Elementos que favorecen el proceso de trabajo musical en las personas con discapacidad. Bueno, lo que ya había mencionado antes, asociar canciones con situaciones agradables que generen emociones positivas. Ahí, ¿no es cierto?, casi siempre el repertorio en el cual se trabaja, ¿no es cierto?, tiene que ser con canciones que estimulen o que sean positivas o propositivas hacia conseguir o sentirse bien, alegre y que ellos puedan expresar sus emociones, ¿ya? Bueno, enseñar movimientos corporales de mímicas asociándolos a un patrón rítmico. La mímica es súper importante, ¿ya? Se trabaja harto con mímica, ¿ya? Que ellos, y eso a ustedes les va a servir harto, es decir, que ellos hagan un movimiento, ¿no es cierto?, y que eso lo asocien ya sea a un patrón rítmico o a una melodía o a una canción, ¿ya? Me pasé. Ahí. Después dice realizar, bueno, gestos motrices gruesos asociando a una melodía, ritmo, letra, canción. Bueno, eso es lo que ya había mencionado. Y relacionar, ¿no es cierto?, una melodía con colores o imágenes de acuerdo a lo que se vaya presentando, ¿ya? Todo eso, ¿no es cierto?, en el proceso de ensayo, de trabajo sistemático, para ir logrando, ¿no es cierto?, para ir que los chicos vayan aprendiendo, ¿ya? Esa presentación que aparece ahí es en la Universidad Viña del Mar, pero eso fue muchos años después en otra sede, ¿ya? Ahí estábamos también presentando. Bueno, el trabajo a realizar con las personas que presentan algún grado de discapacidad debe realizarse con trato cordial, directo y afectivo, y las instrucciones deben ser claras, precisas y acotadas mirando los ojos. Eso quería yo mencionarlo porque uno tiene que ser cordial con ellos, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, directo y afectivo. Y cuando digo directo, quiero decir de que te estoy hablando a ti y no a otra cosa, ¿ya? O no estoy hablando a tu compañero, sino que tengo que ser bastante directo con ellos, ¿ya? Pero también hay que ser firme, ¿ya? Porque ellos necesitan la firmeza, sin pasar a la agresión, por supuesto, sino que la firmeza para que ellos puedan comprender y que puedan entender lo que se les está explicando, lo que se les está enseñando, ¿ya? Por eso las instrucciones deben ser claras, deben ser precisas, ¿ya? Y acotada mirando los ojos. Si él no me está mirando, no me va a entender. Yo tengo que preocuparme de que él me mire, ¿ya? Y si es necesario dirigirle la mirada, lo tendría que hacer, ¿ya? En esa actividad que aparece ahí, que es la misma que aparecía en la portada, esta fue en el Liceo Técnico Femenino de Valparaíso, que fue una actividad muy hermosa que se realizó en el 2018, ¿ya? En donde les quería comentar algo muy interesante que ocurrió ahí. A los chicos se les pagó por estar ahí, ¿ya? Sí. Fue un trabajo pagado y eso fue como lo último que alcanzamos a hacer en cuanto a la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad. O sea, lo veo así yo porque al pagársele, ¿no es cierto?, se le dio un derecho, ¿ya?
el dinero lo recibieron ellos y ellos lo gastaron en lo que ellos quisieron. ¿Por qué? Porque ellos ensayaron para eso, trabajaron, estuvieron mucho tiempo trabajando en eso, ¿ya? Entonces, creo que es una cuestión de derecho, porque a mí siempre me ofrecieron, ya, los invito, ¿y qué les doy? Les doy un jugo y una bebida. Sí, pero eso es parte del catering, ¿ya? Pero ellos necesitan otra cosa. Entonces, yo siempre negocié, bueno, el transporte, el catering, y negocié un regalo, pero no cualquier regalo. No, no, yo no quiero un autito, no, no, no les sirve un autito. A ellos lo que les sirve es cosas que sean para ellos, ¿ya? Entonces, ahí, de acuerdo a las necesidades de ellos. Entonces, es parte también del derecho, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes son músicos, yo también me considero músico, eh, y no se nos valora, ¿ya? Si ustedes no se sienten valorados, a lo mejor, no quiero decir eso, pero en general el músico de repente que por un par de cerveza y una parrillate vaya a tocar, ¿qué queda para ellos? ¿Ya? Ellos también tienen derecho, ¿ya? Entonces es sentirse que ellos también son valorados, ¿ya? Eh, bueno, se debe trabajar apoyando la concentración, enseñando con la debida paciencia y dedicación. Eso sí, hay que tener mucha paciencia y dedicación, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos normalmente tienen conductas bastante inestables, por decirlo de alguna forma, emocionalmente, ¿no es cierto? Y hay que considerar que cada uno de ellos tiene su propia personalidad, por eso hay que darse un tiempo para conocerlo, ¿ya? Hay que conversar con el chiquillo, ver, observar sus conductas, ojalá evaluarlo, ¿ya? Conversar con el profesor que esté a cargo, ¿ya? Socializar con la familia, conversar, una entrevista, etcétera. O sea, hacer un conocimiento previo para poder, ¿no es cierto?, enfrentar y luego el siguiente paso es un trabajo casi personalizado. Y es lo que ocurre. En educación especial es un trabajo personalizado. Lo mismo ocurre en los programas PIE, ¿ya? Tengo que darme el trabajo y darme el tiempo de conocer a la familia, de conocer todo su entorno, ¿ya? De pronto puede ser un poco cansador, pero es que es necesario, ¿ya? Eh, eso. Bueno, los logros relevantes. Esa fue otra presentación que tuvimos en el Liceo José Cortés Brown, ¿ya? Te los menciono también. Ustedes, si se han visto las fotos, han visto que algunos integrantes se mantienen y otros que han ido cambiando, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque es un taller bastante rotativo, ¿ya? Chicos que van pasando, qué sé yo. Eh, ¿Qué voy a mencionar? Muy interesante, el fortalecimiento de las redes de apoyo, ¿ya? Es decir, el trabajo colaborativo es sumamente importante, ¿ya? Yo creo que uno de los grandes logros fue el tema de las redes. Menciono nuevamente a Promus, ¿ya? Que es una red súper importante, ¿ya? Pero también uno va estableciendo otras redes, ¿ya? Y no necesariamente con instituciones, sino que con personas. Cada persona te aporta, ¿ya? Eh, el tema de la madurez social. Ustedes vieron el comportamiento de algunos chicos a lo largo del tiempo, cómo va mejorando, o sea, ese comportamiento. Pucha, si el día antes de la presentación ellos se van preparando mentalmente, ¿no es cierto?, que la ropa, que el aseo, ¿ya?, que son elementos que nosotros necesitamos que los chiquillos tengan, ¿ya? No pueden ir vestidos de cualquier forma, no pueden llegar sucios a una presentación, etcétera. Todos esos elementos nosotros los vamos trabajando y esto se va desarrollando. ¿Gracias a qué? Gracias a este trabajo, ¿ya? La música al final pasa a un segundo plano. Lo que pasa en primer plano tiene que ver con todo lo que va detrás. La parte social, el desarrollo, etcétera, ¿ya? Ya, miren, fíjense acá, los estudiantes demuestran su espíritu de superación, ¿ya? Y eso ocurre, ¿ya? Los chicos van mejorando, ¿ya? Y no es que te lo digan, "Ay, ahora me siento mejor", no, sino que tú lo ves en su conducta. Hay que recordar que ellos no hablan desde, mm, desde el lenguaje en muchos casos, sino que hablan más bien desde las acciones, desde el corazón, ¿ya? Sí. Para ir terminando, para que tengamos tiempo.
me voy a quedar con una reflexión. Dice, interpretar y crear música con las personas con discapacidad va creando y transformando el universo en algo nuevo y distinto. Se abren oportunidades y ventanas. Se mira el mundo de forma distinta, se estimula el saber, las emociones fluyen. La persona con discapacidad distinta se conecta con el medio que lo rodea, integrándose y siendo uno más. La otra reflexión se las dejo para que ustedes la lean y la analicen. Pero es verdad, se crean mundos nuevos, ¿ya? Y eso es una de las cosas más bonitas, más interesantes. Y para terminar, quería compartirles una pequeña muestra de ensayos, ya, para que ustedes puedan, no sé si para que puedan ver más o menos ahí el trabajo. Y finalmente, un video de una presentación que tuvimos en el Liceo Eduardo Labarra. Por lo menos uno que podamos ver. O el otro video, ya. Ya, vamos a ver un video para que ustedes conozcan a los chiquillos o tengan la posibilidad de verlos en acción, ¿ya? De cómo fue en una presentación que se hizo en el Liceo Eduardo Navarro. Ah, pero no se ve. Ya, entonces ahí vamos a ver una presentación, un extracto, o sea, un pedacito podemos ver de la presentación que tuvimos. Bueno, esa fue una pequeña muestra, ¿no es cierto?, del trabajo y del entusiasmo, ¿no es cierto?, que los chiquillos le imprimen a esta actividad, ¿ya? Y eso, pues espero que les haya gustado la presentación y unos minutitos para si agradecemos a Marcelo, por favor, con un aplauso. Uno sabe lo que es el entusiasmo a preparar estos números artísticos, ¿ah? Y lo que implica. Marcelo, ¿vamos con una pregunta? Sí. Porque tenemos Sí, no, sí entiendo. Sí, no, muy bien. Y te felicitamos porque es un trabajo complejo que estás haciendo ahí con todos esos alumnos y vemos tu felicidad también cuando se logra el objetivo. Sí. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta acá?
Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Teresa. Yo de profesión soy trabajadora social. No soy del rubro académico como muchos de ustedes. Me tocó mucho tu presentación, de verdad. Yo la estaba escuchando y de verdad me emocionó bastante, porque por cosas de la vida yo también me he transformado a profesora. Yo no tengo la académica formativa, pero sí he hecho clases de relatorías y capacitaciones a muchos grupos vulnerables, mujeres emprendedoras, y también he trabajado mucho desde el área de salud mental, he trabajado en hospital psiquiátrico y también con personas en situación de discapacidad. Durante la pandemia yo estuve a cargo de 2 grupos de personas en situación de discapacidad, en el cual eran todos adultos, de todo tipo de discapacidad. Chicos de escuela especial, personas con distintos grados de discapacidad. Y me emocionó mucho también tu presentación. ¿Por qué? Porque más allá de lo que uno hace, el logro que tuve que hacer, yo tuve que insertarlos laboralmente, porque yo también hago relatoría de capacitación, soy profe. Bueno, los niños me dicen profe, los adultos, pero yo no soy profe académicamente. Pero he capacitado a muchas personas y en esa ocasión, en el 2019, tuve que poner a un grupo de personas en situación de discapacidad, tuvieron que hacer práctica laboral. Imagínense un chico TEA de 25 años de una escuela especial de Valparaíso, sabiendo toda su condición o sus actitudes, él hizo práctica en el Jumbo de Valparaíso y justo en el periodo de estallido social, entre barricadas, marcha, pero él lo pudo lograr. Y otras personas que yo tuve también del hospital psiquiátrico, pacientes con esquizofrenia, con certificado médico de esquizofrenia, en el cual hicieron práctica en Almacenes París, en el Jumbo y otros de diferentes centros diurnos de Quilpué, en el cual a mí me decían, no, si él no lo va a lograr. También hizo un trabajo con familia, indirectamente. Pero el logro máximo fue de que yo los preparo a las personas, pero desde el área laboral. Quizás no como usted, que es profesor, que es del área musical, pero yo preparo. El año pasado también tuve la oportunidad, con cosas de la vida que se presentan, capacité a 30 alumnos de una escuela especial, la Escuela Especial CICED, que está en Quilpué. Los que la son chicos Asperger, TEA y diferentes grados de discapacidad, y en el cual tuve que prepararlos laboralmente. Cómo a estos chicos uno le enseña apresto laboral, derecho de trabajo, preparación de currículum, o sea, habilidades sociales y habilidades de trabajo, que es muy distinto desde el académico enseñarle materia concreta o dibujos. Y muchas mamás de niños con necesidades educativas especiales acercaban a mí y me decían, tía, profe, ¿cómo va mi niño? ¿Usted cree que él va a poder hacer la práctica laboral? ¿Usted cree que se va a poder insertar laboralmente? Y claro, lo mío era como el paso, o sea, yo trabajé 1 mes o 2 meses y yo no veía todo el proceso pedagógico que hacen los profesores detrás. Y yo, de verdad, yo me saco el sombrero con los profes, porque es un trabajo totalmente distinto trabajar con personas en situación de discapacidad. Y a mí me tocó mucho, de verdad me tocó mucho, porque de la vida, del trayecto laboral que he tenido, he trabajado con muchas personas con salud mental y quizás mi área o mi formación o mi forma de trabajar quizás es muy distinta desde una oficina detrás de un escritorio. Porque, por ejemplo, mira, yo tengo bastante, ya 10 años quizás de experiencia, pero yo no soy así como mis colegas, no es por desmerecer, pero no es como mis colegas que dicen, no, yo trabajo en el servicio público y ahí me quedo y ahí me quedo. Y no, yo creo que más que pregunta, yo creo que agradecimiento a usted por tu corazón bondadoso, por tu corazón empático y por tener esa sensibilidad de trabajar con este tipo de grupo de personas, porque no todos se atreven.
desde el área pedagógica, no sé, a lo mejor a ustedes distinto el rubro de ustedes, pero desde el área social, que yo lo veo desde mi otra vereda, hay muchos, o sea, pocos colegas que se atreven a trabajar desde la vocación y a trabajar con este grupo de personas. Entonces yo más que nada, yo te alabo, agradezco también tu generosidad y tu corazón tan humano, porque uno, lo mismo que lo que decía el profesor al principio, uno elige esta profesión no para ser millonario. Lo mismo me pasa a mí, desde el área social. Yo elegí esta profesión no para hacerme millonaria. Y quizás yo estoy acá, a lo mejor muy distinto a ustedes, pero yo estoy acá porque quiero buscar otro camino. Quiero como reivindicarme desde mi profesión, pero aportar desde otra manera. Muchas gracias. Eso que decía, rescato algo que dijiste tú, que no son capaces, sí, son capaces. Y eso tenemos que todos aprenderlo. Sí, son capaces, son muy capaces. ¿Ya? Muchas gracias por tus palabras, de verdad. Muchas gracias, agradecemos a Marcelo por esta hermosa exposición. Muchas gracias. Aplauso, por favor. Y bueno, ya damos paso a la última exposición de la tarde.